Está prendido. Me avisan. Adelante. Vale. Bueno, pues primero que todo, muy buenos días a todos. Mi nombre es Laura Navarro, presidente de tercer año, Servicio de Anestesiología y Reanimación. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre el manejo perioperatorio de los pacientes con masas mediastinales, donde el abordaje de este material contenido básicamente lo hice basándome en las últimas actualizaciones que se han dado en relación a este tema. Y básicamente empezaré hablando sobre los conceptos básicos en relación a la anatomía, así como también la etiología de las masas mediastinales, los datos más relevantes a tener en cuenta en relación a la epidemiología, para ya posteriormente pasar al abordaje pre, intra y postoperatorio de esta enfermedad, explicando además el correcto abordaje de las diferentes complicaciones que pueden presentar estos pacientes, y para finalizar unas breves conclusiones, así como también un caso clínico que permita, digamos, integrar toda la información que expondré a lo largo de la charla en lo que el tiempo nos permita. Entonces, empezando en relación a la anatomía, es muy importante tener en cuenta que el mediastino básicamente es considerado como un espacio que se encuentra dentro del tórax, que está comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares, que tiene diversas clasificaciones y diversos límites, los cuales podemos observar en la parte derecha de la imagen, donde el mediastino va a estar limitado superiormente pues por la entrada torácica, tal cual como estoy señalando con el puntero rojo. En la parte inferior va a estar limitado por el diafragma y tiene un límite anterior, unos límites laterales y unos límites posteriores. El límite anterior va a estar dado por el esternón, el lateral por la pleura mediastinal, y los posteriores, tal cual como podemos observar, pues van a estar dados por los cuerpos vertebrales. Además, es importante resaltar con respecto a la anatomía que de manera didáctica podríamos decir que el mediastino puede ser dividido en dos porciones, un mediastino superior y un mediastino inferior, el cual se divide con esta línea que pueden observar aquí en la diapositiva. Y esta línea es un plano imaginario que básicamente va a estar dado posteriormente entre el nivel de T4 y T5, y anteriormente hasta la articulación manubrio-esternal, que consideraría el ángulo de Lewis, que básicamente pues corresponde a la segunda costilla. Es importante resaltar pues que el mediastino superior entonces va a estar limitado por el orificio torácico superior e inferiormente pues por el plano imaginario que les acabo de resaltar, y el mediastino inferior va a tener tres diferentes subdivisiones. ¿Cuáles son estas subdivisiones? El mediastino anterior, representado con color amarillo, el medio, representado con color rojo, y el mediastino posterior, que va a estar representado con color verde en la parte derecha de la pantalla. Aquí por lo menos el mediastino anterior, en cuanto a los límites, este va a estar dado por la cara posterior del esternón y la cara anterior del pericardio, y en comparación al mediastino medio y el mediastino posterior, como pueden observar, es una estructura de menor diámetro, por así decirlo, pero aquí vale la pena hacer una excepción, y es en los pacientes, sobre todo en los primeros meses de vida, si tiene un diámetro mucho mayor, por el que aquí se encuentra la porción inferior del timo. También recalcando qué estructuras podemos encontrar en el mediastino anterior. Entonces, tal cual como pueden ver en la parte izquierda, el timo, los ganglios linfáticos, se encuentra también el tejido adiposo y los vasos mamarios internos. Hablando con respecto al mediastino medio, ¿cuáles van a ser los diferentes límites que constituyen este espacio? Muy fácil, el borde anterior del pericardio y el borde posterior. ¿Qué estructuras encontramos? Este espacio es muy importante, ya que aquí se encuentra pues el corazón, el pericardio con sus diferentes hojas, la fibrosa y la cerosa pues que tiene su hoja parietal y visceral, que está pues adherida al corazón, y las diferentes estructuras vasculares a resaltar, por lo menos la aorta ascendente, la vena cava superior, la vena cava inferior, también los vasos brachiocefálicos, los vasos pulmonares, los ganglios linfáticos, y también estructuras nerviosas que pueden observar en la parte central de la pantalla, como el nervio laringio recurrente, el nervio fénico y el nervio vago. Y el mediastino posterior va a estar limitado por el borde posterior del pericardio, y adicionalmente va a estar limitado por los cuerpos vertebrales, específicamente los 8 cuerpos vertebrales dorsales inferiores. ¿Y qué estructuras componen el mediastino posterior? Los vemos en la parte derecha de la pantalla: el esófago, la aorta descendente, la vena ácigos, la hemiácigos. Aquí también está una estructura muy importante que es el conducto torácico, ganglios linfáticos y la cadena simpática. Aquí igualmente también parece importante, traje esta otra, digamos, representación imagenológica en la cual podemos observar una vista lateral, lo que ya les dije, mediastino anterior, medio y posterior, y un corte transversal con las diferentes estructuras que componen cada espacio, resaltados en rojo en la parte inferior derecha de la pantalla, que es lo que les acabo de mencionar en la anterior diapositiva. Ya entrando como tal en materia, entonces,
¿A qué hace referencia las masas mediastinales? Entonces, las masas mediastinales básicamente pues, son un grupo heterogéneo de tumores, de quistes o de aneurismas, los cuales los podemos clasificar ya sea bien en benignos o malignos, y estos pueden ser propiamente de un tejido localizado, ya sea en el mediastino anterior, medio posterior, o pueden derivar de metástasis de tejidos adyacentes. Es importante tener en cuenta con respecto pues al tipo de masa que nosotros vamos a encontrar, esto va a depender de la ubicación y también de la edad del paciente. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, en general de todas estas masas mediastinales, ¿cuáles son las más frecuentes que vamos a encontrar en la práctica clínica? Entonces tenemos las neoplasias derivadas del timo, los tumores neurogénicos, los linfomas o tumores germinales. Y si ya hacemos una estratificación o división en relación al grupo etario, tenemos que en relación a los adultos van a predominar el linfoma, timoma, tumor de células germinales y el carcinoma broncogénico, y en los niños, si bien también predomina el linfoma, encontramos otro tipo de masas mediastinales representativas como el tumor neuroectodérmico primitivo y el neuroblastoma. En la parte derecha de la pantalla igualmente encontré esta tabla que hace alusión un poco más a profundidad en los diferentes masas mediastinales en relación al grupo etario, adultos y la población pediátrica, y también los divide en relación a localización, donde por lo menos resalté en azul cuáles eran los que más se encontraban en relación a prevalencia en las diferentes localizaciones. Entonces, por lo menos tenemos que en el mediastino anterior va a predominar la hiperplasia tímica, en el mediastino medio el linfoma o las metástasis, y en el mediastino posterior el neurofibroma. De todas estas masas mediastinales, importante resaltar y que ustedes tengan en cuenta que el 50% de las mismas van a estar representadas por masas mediastinales anteriores, donde esto es supremamente relevante porque resulta y acontece que las masas mediastinales anteriores son de hecho las que son más propensas a causar diferentes complicaciones, sobre todo por el colapso de las estructuras de las vías respiratorias y también el colapso de las estructuras vasculares, que pueden llevar a que el paciente pues presente hipoxia o colapso hemodinámico. ¿Y por qué? Porque generalmente estas masas mediastinales anteriores pues tienen mayor proximidad con las estructuras de la vía aérea o con las estructuras pues cardiovasculares, y resulta que estas dos complicaciones, las que acabo de mencionar, son las que más se asocian a morbimortalidad en este grupo de pacientes. Aquí también resaltar que el 20% de las masas mediastinales son incidentalomas, es decir, que se hace un diagnóstico pues de forma incidental, y el 30% de los pacientes pueden presentarse totalmente asintomáticos. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una adecuada valoración preanestésica y manejo intraoperatorio, así como posoperatorio. Aquí también lo coloqué más adelante, pero quiero recalcar que si bien las masas mediastinales son las más frecuentes y las que más asocian estas complicaciones, también hay estudios y reportes de casos que han asociado las masas del mediastino medio y también las del posterior a colapso, ya sea bien de las vías aéreas o de las estructuras cardiovasculares. Entonces nunca confiarnos. Y si pasamos a la parte de la epidemiología, encontré, según los datos del Journal of Thoracic Oncology, en un artículo del año 2020 y en la Revista Europea de Enfermedades Respiratorias, que esto se dio lugar a la publicación en el año 2021, encontré que las lesiones mediastinales de hecho son poco frecuentes. Aquí hacen referencia a una prevalencia de 0.73 a 0.9% de los casos, pero ojo, ¿por qué? Porque ellos hacen alusión a que esta prevalencia de hecho puede ser mucho mayor, porque estos datos son obtenidos generalmente de estudios que tienen muestras pequeñas, generalmente son llevados a cabo en una sola institución, y además cuando se explora los pacientes que están dentro de esos estudios, resulta que se incluyen pues los pacientes a los cuales se le hace biopsia para reporte histopatológico, los que se llevan a cirugía. Entonces quedan excluidos aquellos a los que no se le hace reporte histopatológico, la biopsia, o los que no se llevan a la extracción pues de la masa mediastinal. Sin embargo, independientemente pues de todas estas limitaciones, aquí logré encontrar en estos diferentes artículos y revistas, pues el porcentaje en función a el tipo de masa mediastinal. Entonces encontramos que el 35% corresponden a tumores tímicos, el 25% a linfomas. Aquí de estos, el 13% a Hodgkin, el 12% a no Hodgkin. Tenemos que los tumores endocrinos representan el 15%, los tumores de células germinales el 20%, y aquí el 5% les corresponden a las lesiones tímicas benignas.
Este es un estudio que traigo a colación, que si bien es antiguo, del año 2004, me pareció importante traerlo para entender que las complicaciones derivadas de las masas mediastinales no solo competen al manejo intraoperatorio durante el transoperatorio, sino que también se pueden presentar complicaciones en el posoperatorio. De hecho, en ese estudio, que fue un estudio retrospectivo, que incluyó 95 pacientes, todos adultos con masas mediastinales de más de 15 centímetros de diámetro, el 14.3% presentaron complicaciones, es decir, 15 pacientes de los 95, y de hecho 3.8 se presentaron durante el intraoperatorio y 10.5 durante el posoperatorio. Aquí las diferentes complicaciones a las que ellos hacían alusión, tanto en el intra como en el posoperatorio. En aras del tiempo pues voy a saltar eso, pero igual les comparto la presentación para que puedan estudiar a fondo este estudio. Y por eso es importante también resaltar que dentro de el análisis metodológico que hicieron en esta respectiva publicación, aquí ellos determinaron los predictores de las complicaciones, es decir, los factores de riesgo que se asociaban a presentar ya sea bien las complicaciones en el pre, en el intra o en el posoperatorio, y esto lo hicieron mediante un análisis de regresión multivariada, donde encontraron que dentro de los factores de riesgo en el preoperatorio, sobre todo estaban presentes los signos o síntomas cardiorrespiratorios al ingreso a salas de cirugía, esto con un OR de 6.3, en el intraoperatorio, al menos en este estudio, la presencia de derrame pericárdico con un OR de casi 20, y en el posoperatorio la presencia de compresión traqueal de más del 50%, esto evidenciado en estudios imagenológicos con un OR de 7.4. Decimos, bueno, este estudio es muy antiguo, pero aquí igualmente traigo a colación estudios mucho más nuevos, desde el año 2008 hasta el año 2021, también que incluyen la población de adultos, así como la población pediátrica, donde me pareció importante resaltar que al menos en de la parte superior, que correspondía a los adultos, se encontró que el 16% igual presentaban complicaciones, y fíjense que esto fue en pacientes que tenían masas mediastinales posteriores, entonces nunca confiarnos. Y aquí los principales predictores era el tamaño de la masa mediastinal y la compresión que generaba en la vía aérea. Y en la población pediátrica, de hecho, aquí es donde más se pueden presentar complicaciones, que incluso en este artículo en particular se encontró una prevalencia de complicaciones de casi el 20%, y aquí los diferentes factores de riesgo asociados, por mencionar algunos, la presencia de estridor, ortopnea, un síndrome de vena cava superior, así como también la compresión de grandes vasos o de los bronquios principales. Igual ahondaré esto más a profundidad en posteriores diapositivas. Entonces, nosotros, como ustedes como anestesiólogos, nosotros como futuros anestesiólogos, es muy importante que hagamos pues una correcta atención perioperatoria, no solo a aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos terapéuticos, sino también a procedimientos diagnósticos, donde, como pueden ver aquí en esta diferente estructura, hay unas puntos clave a considerar que nos van a aumentar la probabilidad de éxito en el abordaje de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son estos puntos claves? El primero es el conocimiento de la anatomía de la masa mediastinal, la relación que tiene tanto con las estructuras de la vía aérea como las estructuras vasculares, hacer una adecuada evaluación preoperatoria. En esto es muy importante resaltar la evaluación de los síntomas o signos que nos pueden orientar hacia la presencia de masas mediastinales, así como también una revisión exhaustiva de los diferentes estudios imagenológicos que tengamos disponible. Y aquí comentarles que la mayoría de estos pacientes con masas mediastinales no van a tener como tal una alteración visible, al menos al examen físico, en la vía aérea superior. Pero lógicamente estos pacientes, importante tenerlo siempre presente, que son considerados riesgo de vía aérea difícil por el compromiso de la masa mediastinal que puede generar el colapso una vez podamos hacer la inducción cuando damos anestesia general, e incluso se han descrito casos de colapso aun cuando mantenemos la ventilación espontánea en estos pacientes. Entonces debemos hacer una planificación en conjunto con todo el personal, específicamente con el cirujano, teniendo un plan A, B y C para el manejo de las diferentes complicaciones. Y aquí algo que ellos resaltaban en un libro de Springer era que los pacientes de alto riesgo, sobre todo, era muy importante, aparte de evitar el uso de relajantes neuromusculares, de hacer la inducción, ya sea bien con el paciente despierto o con uso de medicamentos que mantengan el drive respiratorio, con el uso del fibrobroncoscopio. También recomendaban a estos pacientes de alto riesgo canularlos para, en caso tal de presentar una inestabilidad hemodinámica o inestabilidad respiratoria, pues poder llevarlos a oxigenación por membrana extracorpórea o bypass cardiopulmonar.
Cuando revisamos este tema, también es importante que nosotros entendamos los diferentes procedimientos a los que pueden ser llevados estos pacientes. Entonces, aquí muy brevemente, saber que estos pacientes pueden ser llevados a biopsia de masas extratorácicas o a biopsias propiamente de masas mediastínicas, y eso se hace a través de diferentes abordajes, como lo pueden ver representado acá en estas imágenes, aquí en la parte superior derecha de la pantalla, a través de mediastinoscopia cervical, donde se hace una incisión a nivel supraesternal y se introduce el mediastinoscopio hacia la carina, y también otro abordaje que es la mediastinoscopia parasternal anterior o mediastinotomía, también denominada, encontré el abordaje de Chamberlain, que es el que podemos ver en la parte inferior derecha, donde la incisión se hace en el segundo espacio intercostal con línea parasternal izquierda. Esta sí es menos habitual que se haga. Independientemente de cuál sea el abordaje de esta mediastinoscopia, resaltar que una de las complicaciones inmediatas que se pueden presentar es la hemorragia grave. De hecho, encontré con una revisión retrospectiva que incluyó 3.391 pacientes donde se encontró una tasa de hemorragia grave hasta el 0.4%. Y las estructuras vasculares que más se lesionaban este tipo de abordajes, como pueden observar en azul, tenemos la vena ácicos, la arteria pulmonar, así como también la arteria innominada. Entonces, por lo cual, aquí adelantándoles, dentro de la monitorización de estos pacientes, importante tener al menos 2 accesos venosos de gran calibre, y cuando se hace la mediastinoscopia también puede haber una compresión de la arteria innominada, por lo cual en diferentes publicaciones recomendaban en la monitorización tener monitoría invasiva de la presión arterial, tanto en la extremidad superior derecha como en la extremidad superior izquierda, y hacían alusión a que si solo se iba a poner una línea, se colocara en la extremidad superior derecha para tener de esta manera una monitoría como la perfusión cerebral, y el manguito en la izquierda para tener adecuados datos de la perfusión sistémica del paciente. Y entre otras complicaciones, pues a resaltar, también está la compresión de la aorta, que puede generar pues una bradicardia refleja, y lesiones de los nervios como el laringo recurrente o el nervio frénico, también importante tenerlo en cuenta. Aparte de estas biopsias, pues lógicamente el paciente puede ser llevado a extracción de la masa, donde podemos tener pues diferentes abordajes, el RATS o el VATS, que hace referencia pues a la videotoracoscopia o a través de cirugía robótica, pero también tenemos abordajes abiertos, ya sea bien por toracotomía o esternotomía, como datos así puntuales a tener en cuenta. La toracotomía sobre todo se realiza para aquellas masas mediastinales anteriores, medias o posteriores, si no cruzan la línea media. Aquí pues los diferentes como abordajes más frecuentes, la incisión de Chamsel o la incisión de Emi-Chamsel, y la esternotomía, aquellas masas sobre todo que cruzan la línea media. Ahora, pasando como tal a la valoración preanestésica, es muy importante, como pueden observar en la parte derecha de la pantalla, que nosotros tengamos en cuenta cuál es el compromiso de la vía aérea que genera la masa mediastinal que tiene el paciente, cuáles son los síntomas en las diferentes posiciones. Hay algo que se denomina posición de rescate, que es la posición en la cual pues, el paciente presenta la menor exacerbación de la sintomatología clínica, que ya les voy a explicar a continuación, y también evaluar la necesidad de anestesia en general que tiene este paciente y las diferentes alternativas que podemos ofrecerle al paciente durante el transoperatorio. Entonces tenemos diferentes signos y síntomas que nos pueden llegar a orientar hacia que un paciente está presentando una obstrucción traqueobronquial en estos pacientes con masa mediastinal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los que pueden observar en la pantalla: la presencia de disnea, de tos, de ronquera, dolor torácico, de disfagia, de aporesis, y esto sobre todo es importante o preocupante si estos síntomas empeoran cuando el paciente está en decúbito supino. Y encontré también que si los pacientes llegan a presentar síncope o ya sea bien ortopnea, esto aumenta la probabilidad de que el paciente vaya a tener complicaciones, ya sea por colapso cardiovascular o por colapso de la vía aérea. Ahora, esto no quiere decir que la gravedad de la sintomatología clínica que vaya a tener el paciente va a ser como tal una correlación directa del grado de obstrucción de la vía aérea que tiene. Aquí por lo menos traje este estudio que, si bien es muy antiguo, pues correlaciona lo que acabo de decir. Es un estudio realizado por Atkinson, específicamente lo desarrolló en población pediátrica, incluyó 50 niños con masas mediastinales anteriores, y aquí encontró lo que les acabo de mencionar, haciendo alusión de que si bien
con esto no estoy diciendo que los síntomas no importen, no, los síntomas importan y los debemos identificar, pero además debemos hacer una exploración exhaustiva con los diferentes estudios imagenológicos, ya que de hecho es la disminución del área de la sección transversal de la tráquea la que más se ha asociado, sobre todo cuando hay una disminución del calibre del más del 50%, la que es asociado a las diferentes complicaciones, sobre todo cuando damos anestesia general. En este estudio él básicamente encontró que de los 21 chiquitines que incluyó en el estudio, pues de los 50, 21 pacientes que tenían síntomas moderados, realmente de estos 21, solo 4 eran los que tenían compresión traqueobronquial a nivel imagenológico. Ahora, también es muy importante, aparte de lo que les estoy comentando, identificar aquellos pacientes que puedan tener síndrome de vena cava superior, donde estos pacientes, pues básicamente, ¿cómo los vamos a identificar? Aquellos pacientes que presentan edema en esclavina, es decir, aquellos pacientes que están abotagados, pletóricos, en la cara, en el cuello, en la laringe, en los miembros superiores, tienen pues ingurgitación de las venas, sobre todo de la región de cervical o en la región del tórax superior, y lógicamente, pues si es un cuadro que progresa lentamente, va a tener circulación colateral. Aquí por lo menos vemos en la imagen de la derecha, si tenemos una compresión de la vena cava superior por una masa mediastinal, pues lógicamente va a haber ingurgitación en las venas innominadas, en la subclavia, en la vena yugular, y eso pues se va a ver representado clínicamente en el paciente, incluso con ingurgitación de las venas supraclaviculares o de las mamarias. Y aquí también pues les traje esta imagen que me pareció como un dato curioso de por qué se llama edema en esclavina, y es precisamente porque esto es como el vestuario de los curas, sacerdotes o de las parroquias, y esta parte superior de aquí se denomina esclavina, que de hecho es donde vamos a encontrar las principales manifestaciones visuales en los pacientes con síndrome de vena cava superior. Estos pacientes con síndrome de vena cava superior, aparte de lo que les acabo de resaltar, también pueden tener síntomas que comprometen el sistema nervioso central, pues por la misma compresión. Aquí están los cuales podemos encontrar. También síntomas respiratorios, ya sea bien por la misma masa que está comprimiendo pues las estructuras respiratorias o por la misma ingurgitación yugular secundaria de la obstrucción. También importante identificar a aquellos pacientes que puedan tener compresión vascular pulmonar o cardíaca. Estos pacientes pueden tener hipotensión, pueden tener síncope, pueden tener arritmias, pueden tener incluso taponamiento cardíaco. Y aquí algo importante, les había mencionado que durante la mediastinoscopia pues puede haber compresión de la innominada, y si esos pacientes suelen tener una enfermedad carotidia preexistente, se correlacionan con mayor riesgo de presentar accidente cerebrovascular. Y no olvidar que los pacientes con masas mediastinales suelen asociar otros síntomas o síndromes sistémicos, sobre todo miastenia gravis o síndrome de Eaton-Lambert, donde recordemos pues van a tener una resistencia sobre todo a los relajantes neuromusculares despolarizantes y una mayor sensibilidad a los no despolarizantes, y también identificar pues aquellos pacientes que tienen disfunción tiroidea para tener en cuenta las implicaciones durante el trasoperatorio y poder optimizar a estos pacientes. Ya pasando a las imágenes, pues aparte de la radiografía de tórax, donde podemos ver el ensanchamiento mediastinal, siempre tener en los pacientes una tomografía de tórax, donde aquí podemos pues identificar qué tan grande la masa, qué tanto está comprometiendo las estructuras de las vías respiratorias, así como también las estructuras vasculares adyacentes, pero tener en cuenta que la tomografía es una imagen estática en un momento específico y no nos va a reflejar los cambios dinámicos que va a tener esa masa con respecto a las estructuras que les mencioné cuando hagamos la inducción, cuando demos anestesia general o incluso con los cambios de posición que pueda tener el paciente. ¿Cuándo vamos a solicitar resonancia? Esta no se hace de rutina, sobre todo aquí están las indicaciones cuando tenemos lesiones neurogénicas y vasculares y sobre todo cuando el paciente tiene contraindicación para el contraste. Y cuando solicitamos ecocardiografía transtorácica en este caso, pues lógicamente cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas o evidencia en los estudios imagenológicos que nos sugieran un compromiso cardíaco. ¿Qué sabemos sobre las pruebas de función pulmonar en estos pacientes? Hace muchos años encontré un autor que es Newman, que en 1984 sobre todo recomendó el uso de estas pruebas de función pulmonar en la valoración preoperatoria de los pacientes que eran llevados a intervención quirúrgica por masas mediastinales, pero acontece que esto eran basados en recomendaciones anecdóticas, es decir, no basadas en la evidencia.
luego, posteriormente, se dieron diferentes estudios y esos estudios no podían como correlacionar los resultados de estas pruebas de función pulmonar con respecto a las complicaciones, ojo, resalto, intraoperatorias que pudieran presentar estos pacientes. Entonces, llegaron a esta conclusión, que no predecían la morbilidad y la mortalidad intraoperatoria más allá de lo que nos daba la información de los estudios imaginológicos como la tomografía, y esto fue incluso sustentado por las guías NICE, donde no la recomiendan de rutina. Pero ojo, porque en las diferentes pruebas preoperatorias, en artículos igualmente más recientes, sabemos que estas pruebas de función pulmonar, si bien no se correlacionan con las complicaciones intraoperatorias, sí se correlacionan con las complicaciones posoperatorias, así como también con la mortalidad posoperatoria. Aquí traje un estudio de las diferentes pruebas a solicitar, sobre todo en pacientes llevados a lobectomías o neumonectomías, pero igual lo podemos extrapolar, donde recordemos por lo menos acá, si llegamos a encontrar en estas pruebas un consumo de oxígeno pico menor a 10 mililitros kilogramo minuto o por debajo del 35% del valor predicho, pues eso se va a asociar a mayor probabilidad de complicaciones en el posoperatorio. Entonces, individualizar y saber a quién solicitárselas. Aquí básicamente, con respecto a los bucles flujo-volumen, como para tener en cuenta, aquí por lo menos estamos en el eje de las X, el volumen, en el eje de la Y, el flujo representado en litros por segundo, y tenemos en el patrón B cómo veríamos un ejemplo de un paciente que presenta una obstrucción extrínseca, dinámica, variable, es decir, no fija, donde básicamente aquí hay un compromiso, como pueden observar, estoy señalando con el puntero, sobre todo del flujo de entrada y un aplanamiento de la curva, sobre todo pues en el asa inspiratoria, contrario a lo que pasa acá en el patrón C, donde es una compresión intratorácica, o una obstrucción intratorácica igualmente dinámica, variable no fija, donde se produce es una limitación para el flujo de entrada de aire y un aplanamiento de la curva, pero en el asa expiratoria. Aquí en el D vemos un ejemplo de cómo se vería una obstrucción en las vías respiratorias superiores, donde va a haber una limitación al flujo tanto en el asa expiratoria como en el asa inspiratoria, y en el E veríamos básicamente la representación en estos bucles flujo-volumen de un paciente que tiene una obstrucción en las vías respiratorias inferiores con una curva cóncava en el asa expiratoria. Otras imágenes que nos pueden ser útiles en este tipo de pacientes, rápidamente pues la tomografía por emisión de positrones con fluorodexoglucosa, y esto básicamente nos determina como el pronóstico del paciente, sobre todo la respuesta a la terapia neoadyuvante, y muy importante sí tener presente para nosotros la fibrobroncoscopia en paciente despierto, que esto sí nos da lugar a datos dinámicos, sobre todo de cómo cambia la relación de la masa mediastinal que tenga el paciente con respecto a las diferentes estructuras de las vías respiratorias cuando cambia de posición, y nos permite una mejor planificación pues del plan anestésico. Aquí en la estratificación de los riesgos, en la parte pues inferior de la pantalla, tenemos la clasificación de los síntomas que pueden presentar estos pacientes, que pueden ser asintomáticos. ¿Cuándo son asintomáticos? Pues cuando toleran el decúbito supino sin presentar síntomas. Aquí leves, moderados y severos, donde los severos son aquellos que no pueden tolerar de ninguna manera el decúbito supino. Y aquí en la parte superior de la pantalla, traigo una tabla que básicamente hace alusión a qué tan seguro el anestesia en los pacientes que tienen masa mediastinal. Entonces es seguro en aquellos pacientes pues asintomáticos que no tienen identificación de manifestaciones clínicas en la anamnesis, ni tampoco compromiso pues de las estructuras vasculares o respiratorias en las imágenes, y no es segura pues en el caso contrario, pacientes que sí presentan síntomas, sobre todo de alto riesgo, que ya lo voy a mostrar, o que presenten como tal compresión de las estructuras cardiorrespiratorias. Esto sí es muy importante tenerlo presente, y quiero pues que se lo lleven a casa. Yo sé que es mucha información, pero entonces resaltar, los pacientes los podemos estratificar en bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, y esto va a depender la técnica anestésica que nosotros vamos a considerar como primera opción y las alternativas. Entonces un paciente de bajo riesgo, pues fácil, pacientes asintomáticos o síntomas leves. Riesgo moderado, aquellos que presentan síntomas posturales leves, o ya sea bien que presenten una obstrucción traqueobronquial, pero ojo porque es menos del 50%. Y cuando consideramos un paciente de riesgo alto, pues cuando presente síntomas posturales graves, aquí pueden observar cuáles hacen alusión, y también cuando se presenta obstrucción traqueobronquial de más del 50%, la presencia de síndrome de vena cava superior o compresión pues de las estructuras vasculares o propiamente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o que presente derrame pericárdico. Entonces,
En este algoritmo podemos observar la técnica anestésica que vamos a ofertar dependiendo del grado de estratificación que nosotros hagamos. Entonces, si tenemos un paciente que hemos estratificado con riesgo bajo, aquí por lo menos en este libro de Springer hacían alusión de que en estos pacientes sí podríamos considerar administrar anestesia general con los medicamentos estándar de forma intravenosa e incluso evaluar riesgo-beneficio. Aquí no estarían contraindicados el uso de los relajantes neuromusculares. Contrario, si tenemos un paciente de alto riesgo en la estratificación, donde aquí debemos pensar si el procedimiento al cual va a ser llevado el paciente, podemos ofertar anestesia local o regional, o en cuyo caso tal, solo podamos administrar anestesia general, pues tener en cuenta una serie de particularidades. ¿Y cuáles son? Lo que les había dicho al inicio de la presentación: la intubación del paciente despierto con medicamentos que permitan mantener pues el drive respiratorio, a través con el uso pues del fibrobroncoscopio y la canulación antes incluso de la inducción. Y en el riesgo intermedio, que está representado en la parte central de la pantalla, aquí ellos nos dicen, pues aparte de las recomendaciones en cuanto a la posición y evitar también el uso de relajantes neuromusculares, podemos hacer la inducción inhalatoria o ya sea bien con medicamentos. Aquí ellos incluían incluso el propofol y el etomidato, pero hacían mayor fuerza, por así decirlo, a la ketamina y la desmedetomina, que sabemos pues mantienen el drive respiratorio, siendo titulados con dosis muy bajas para proceder pues a la intubación y a los diferentes pasos aquí representados en la parte inferior. Y si no que se nota como un inconveniente de pasar a estos pasos, pues aquí nos recomiendan qué hacer. Entonces, cambiar la posición del paciente a la posición de rescate, siempre tener la disponibilidad del broncoscopio rígido, siempre lograr cuando intubemos al paciente colocar el tubo o el lumen distal, valga la redundancia, distal a la masa que está generando la obstrucción, y lógicamente pues si esto no es posible, ya revertir y la anestesia en el paciente, despertar. Hay diferentes documentos que nos hacen referencia a cómo optimizar estos pacientes en el preoperatorio. Entonces aquí nos dicen quimioterapia, esteroides o radioterapia. ¿Para qué? Pues para disminuir el tamaño de la masa, pero ojo, porque también decían que pueden distorsionar el diagnóstico histológico, entonces va a evaluar riesgo-beneficio, en qué pacientes sí, en qué pacientes no. Y aquí importante tener en cuenta qué pacientes se les va a poner un stent traqueobronquial, donde pues esto es de utilidad cuando hay una obstrucción en el bronquio principal, porque pues si está hay una obstrucción distal a este bronquio principal, pues ya no sería lógicamente de utilidad, y aquí sí deberíamos recurrir a estas técnicas aquí mencionadas en la parte derecha de la pantalla. Y este stent traqueobronquial pues básicamente va a ser usado como medida paliativa, que nos va a permitir la permeabilidad pues de la vía aérea en caso tal de que el paciente sea llevado a su extracción o resección de la masa mediastinal. Esto era como lo más importante a tener en cuenta en la valoración preoperatoria de estos pacientes, que es en lo que más nos debemos enfocar para evitar las diferentes complicaciones. Ya de aquí en adelante, pues ya se los he dicho a lo largo de la charla, vamos a pasar rápidamente. Entonces tenemos que ya en el manejo intraoperatorio hay diferentes reglas de oro que les había dicho: reconocer la posición de rescate del paciente, estratificar según el riesgo en bajo, intermedio, alto, saber a qué pacientes vamos a canularlos antes de la inducción, el acceso vascular que les había comentado, 2 accesos venosos gruesos, incluso valorar la posibilidad de un catéter de alto flujo. Y en aquellos pacientes por lo menos que tengan síndrome de vena cava superior, importante acá tener los accesos vasculares en los miembros inferiores, pues para y evitar la interferencia pues en la llegada de los medicamentos, y siempre por el riesgo de sangrado que pueden tener, pues tener la disponibilidad de los hemoderivados previamente pues solicitados. Aquí con respecto a la monitorización, esto ya se los comenté, siempre también valorar la profundidad anestésica. Estos pacientes son de alto riesgo, tal cual como lo explicó mi compañera Silvana el día de ayer. Importante titular estos medicamentos para disminuir las repercusiones hemodinámicas, también monitorizar la relajación neuromuscular en caso tal de que usemos relajantes en los pacientes de bajo riesgo. Y aquí importante las como recomendaciones en cuanto a cuándo usar ecocardiografía transesofágica durante el transoperatorio en estos pacientes, donde debemos recordar pues las diferentes limitaciones en cuanto a la interpretación de la variabilidad del volumen sistólico y la variabilidad de la presión de pulso para hacer una terapia guiada por objetivos, donde sabemos pues que entre estas limitaciones está el tórax abierto, aquellos pacientes en los que no podemos hacer o dar o administrar ventilación mecánica con volúmenes corrientes por encima de 8 mililitros kilogramo, e incluso aquí también pues se pone la ventilación espontánea. Entonces ellos por lo menos nos dicen que aquí en estos casos
casos es de utilidad el ecocardiograma transesofágico para saber el estado de volumen del paciente, también para identificar las causas potenciales que pueden estar llevando a la inestabilidad hemodinámica, e incluso aquí estas diferentes directrices que pueden ver en la parte derecha de la pantalla, lo recomiendan, por lo menos en pacientes quirúrgicos no cardíacos que tengan patología cardiovascular, conocida en este caso sospechada, que puedan terminar en un compromiso, inestabilidad hemodinámica, pulmonar o neurológica. El posicionamiento, ya se los comenté, identificar la posición de rescate en estos pacientes. Aquí hacer también una acotación importante, es que esos pacientes que tienen síndrome de vena cava superior, pues si los ponemos en posición de Trendelenburg, esto puede, y damos ventilación presión positiva, pues esto va a empeorar el retorno venoso y también va a aumentar el riesgo de malas estructuras de las vías respiratorias superiores, por lo que probablemente puedan terminar en una intubación en el postoperatorio. En cuanto al manejo de la vía aérea, ya les expliqué también en el algoritmo que les mostré en diapositivas anteriores. Aquí ellos también hacían alusión a que si tenemos estos pacientes con masas mediastinales y se requiere de aislamiento pulmonar, se prefería el uso de bloqueadores bronquiales, ya que pues son considerados pacientes de riesgo de vía aérea difícil, pero pues ojo porque los bloqueadores bronquiales pues tienen mayor riesgo de desplazamiento, entonces evaluar riesgo-beneficio y como vamos a intubar a esos pacientes con el fibrobroncoscopio, pues antes de retirarlo, evaluar todas las estructuras y siempre garantizar que el paciente pues tenga la ventilación espontánea. En caso tal de que nosotros administramos sedación a estos pacientes, pues uno de los medicamentos más recomendados es la dexmedetomidina. Aquí por lo menos traigo un reporte de caso que me pareció bastante curioso. Esta fue una paciente, como pueden observar en la imagen derecha de la pantalla, de 49 años, con una masa mediastinal anterior. Aquí las diferentes características. Ella tenía un síndrome de vena cava superior y iba a ser llevada a una biopsia guiada por imagen, por tomografía. Y resulta que en las imágenes podemos ver pues el diámetro de la masa mediastinal y que estaba comprimiendo o colapsando las ramas arteriales pulmonares del lóbulo superior y el lóbulo medio derecho, y para este procedimiento específicamente en este estudio se le dio manejo con dexmedetomidina. Aquí las diferentes dosis, se tuvo un buen resultado de desenlace en esta paciente. En la inducción, en la intubación, esto ya se los mencioné, las diferentes opciones que tenemos, de preferencia si podemos, anestesia local o regional, si no la intubación del paciente despierto con el uso del fibrobroncoscopio, colocando el tubo más allá del sitio de la obstrucción, manteniendo la ventilación espontánea, ya sea bien pues con anestésicos que permitan mantener el drive o con los halogenados, o ya sea bien realizar una intubación convencional en aquellos pacientes de bajo riesgo, siempre hacer todo paso a paso, titulado, siempre garantizando pues una adecuada ventilación y la circulación en cada paso del paciente. ¿Qué sabemos en cuanto a la relajación neuromuscular? Encontré al menos que en los diferentes artículos hacían alusión que en pacientes de riesgo intermedio o alto se prefería evitar los relajantes neuromusculares y que en caso de requerirla se recomendaban pequeñas dosis, pero pues evaluando riesgo-beneficio. Aquí no hay evidencia suficiente para decir cuál relajante neuromuscular se debe usar, pero idealmente hacían alusión de que si lo llegamos a usar, pues usemos los aminoesteroideos o lógicamente si contamos con la disponibilidad del Sugamades para revertir. En el manejo postoperatorio, tener en cuenta pues el control adecuado de la ansiedad, de la tos, del dolor, porque esto puede llevar pues a una descompensación hemodinámica o una obstrucción de la vía aérea. Encontré que aquellos pacientes de alto riesgo era mejor preferir el cuidado pues, el postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos, y en los pacientes que tenían un riesgo como no tan claro, sí dependía de cómo se había comportado durante el transoperatorio. Y ya básicamente para así culminar, entonces tenemos, si un paciente llega a presentar un síndrome de masa mediastinal, es decir, llega a presentar un colapso de las vías respiratorias, un colapso hemodinámico durante el acto anestésico, ¿qué podemos hacer? Entonces, si el paciente presenta una compresión de las vías respiratorias, importante tener en cuenta de que esto incluso se puede presentar cuando el paciente está bajo ventilación espontánea, es decir, esto no nos exime de que el paciente no vaya a presentar este colapso de las vías respiratorias, entonces nunca confiarnos. E incluso traje este reporte de caso que me pareció bastante curioso porque también hacían referencia a que esta obstrucción se podía presentar de forma tardía e inesperada una vez ya nosotros hemos intubado al paciente. Aquí por lo menos un paciente de 35 años con una masa mediastinal anterior se detectó de forma incidental, el paciente no tenía manifestaciones clínicas y se llevó a su respectiva resección de la masa que les acabo de comentar. Como era un paciente de bajo riesgo, se le dio una inducción normal con propofol, remifentanil, y aquí se usó relajante
relajante neuromuscular como succinilcolina, y en el mantenimiento usaron balanceada. Aquí está la monitorización que ellos usaron, y resulta que a los 20 minutos de haber realizado la inducción, el paciente empezó a presentar un aumento de la presión inspiratoria pico, tenía una expansión torácica en el lado del hemitórax izquierdo que era limitado, y pues con la respectiva disminución del murmullo vesicular. Aquí ellos lo que hicieron fue colocar con el fibrobroncoscopio flexible qué era lo que estaba pasando. Identificaron que la paciente tenía una obstrucción, como pueden ver acá, de la carina y también del bronquio principal izquierdo, y fíjense que esto lo presentó una paciente de bajo riesgo que no tenía síntomas, y ellos ¿qué hicieron? Pues usaron el fibrobroncoscopio rígido y colocaron un tubo doble luz de 32 French, y este actuaba como un stent traqueobronquial, y para tener buenos resultados en el paciente, que así fue. Entonces aquí como las opciones de rescate si el paciente presenta compresión de las vías respiratorias. Entonces acá en el libro de Springer hacían alusión de que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado de no dar una ventilación agresiva en estos pacientes que tienen una obstrucción parcial, porque pues esto va a generar una hiperinsulación dinámica con el empeoramiento de la estabilidad hemodinámica del paciente, y que incluso de manera transitoria se podían beneficiar de desconectar el circuito o el uso pues de presión cero al final de la aspiración, pero ojo, de manera transitoria. Aquí pues enumeran qué podemos hacer cuando tenemos esta compresión de las vías respiratorias, lo que ya les dije, el uso del tubo doble luz, o ya sea un tubo sencillo, pero que sea largo, que se posicione más allá de, pues distal a la obstrucción que está generando la masa, volver a la posición de rescate, identificar aquellas posiciones como el decúbito lateral que va a generar una disminución de la compresión de la masa sobre las estructuras respiratorias, tener siempre el fibrobroncoscopio rígido, y en cuyo caso tal, pues que estos pacientes sean intervenidos en centros institucionales en los que se encuentren con él. Y si el paciente llega a presentar síndrome de vena cava superior, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tratar de garantizar que el paciente tenga una adecuada precarga, voy a tener a la mano todos los medicamentos que me aseguren que este paciente pueda tener la mayor estabilidad hemodinámica, lo que les dije, los accesos vasculares en las extremidades inferiores, lo mismo de la posición, garantizar la ventilación espontánea que va a aumentar el retorno venoso. Y aquí resalté con azul algo que me llamó bastante la atención, y decían que si el paciente aún, pese a todo esto, seguía deteriorándose, ¿qué se podía hacer? Entonces se puede hacer una esternotomía media, donde el cirujano levantara la masa y pues ya dejara de haber compresión sobre las estructuras vasculares. Aquí pues lo de la circulación extracorpórea que ya se los mencioné, y las diferentes conclusiones que resumen lo que les he dicho en la charla. Siempre pues estratificar los pacientes en riesgo bajo, intermedio, alto, tener en cuenta todas las manifestaciones clínicas, pero también evaluar los estudios imaginológicos con las connotaciones que ya les dije, tener la monitorización según el caso en el cual nos enfrentemos del paciente, según si va a ser llevado una mediastinoscopia, según si el paciente tiene un síndrome de vena cava superior. En los pacientes de riesgo intermedio alto, encontré en la mayor parte de los artículos que no se recomienda el uso de relajantes neuromusculares. Sin embargo, hay unos artículos que se publicó en el año 2023 que como que empezaba a generar controversia con respecto a los estudios anteriores, que decían que los pacientes se podrían beneficiar de relajantes neuromusculares o de ventilación presión positiva, que esto iba a aumentar el diámetro de la tráquea, pero pues faltan más estudios para poder considerar esta consideración y tener siempre un plan A, B y C para el abordaje de estos pacientes. Y la canulación previa en los pacientes de muy, muy alto riesgo. Y pues acá como para resumir, y espero pues que les haya quedado claro, disculpen hablar tan rápido, pero pues por el tiempo. Entonces tenemos un caso, esto fue un caso de la vida real, una paciente de 24 años que pues, se presentó con unas manifestaciones clínicas de una semana de evolución, que consistían en tos seca y edema, sobre todo facial, a nivel del cuello, de origen vespertino, y disnea que estaba de predominio en el decúbito supino. En la radiografía de tórax que podemos ver en la parte superior derecha de la pantalla, pues tenía un derrame pleural derecho pues, significativo y un ensanchamiento mediastinal. Y en la parte inferior vemos pues, la tomografía de tórax, donde vemos la gran masa mediastinal con los diámetros pues, que pueden observar aquí descritos. Aquí había compromiso de las diferentes estructuras vasculares, de la vena cava superior, de ambas venas brachiocefálicas, de la arteria pulmonar derecha, y aquí en esta otra tenemos también compromiso de las tráquea y de los bronquios fuentes principales. Entonces, pues aquí como la primera pregunta, según lo que les expliqué a lo largo de la charla, entonces en este paciente va a ser llevada una mediastinoscopia anterior para tomar la biopsia, identificar pues el reporte histopatológico de qué hace alusión a esta masa mediastinal. Entonces, ¿cuáles son las opciones para la inducción anestésica en este tipo de paciente? ¿Quién se anima?
Bueno, ¿Listo? Ahí tiene. ¿alguno? Bonjour para constar. Alguien, lo que sea, lo que Pues se les es un ocurra. paciente que por lo menos es un riesgo intermedio, porque ya es sintomático, además tiene un alto riesgo de complicaciones por el síndrome de vena cava superior. Faltaría para ver si es un alto riesgo, si tolera en alguna manera el decúbito supino, porque él dice que es sintomático en supino, pero quién sabe si lo aguanta un tiempo. Pero pues ya chismoseando la siguiente foto, sería una compresión de la tráquea mayor del 50%, entonces un paciente de alto riesgo. Opción A, mía, sería, bueno, no pueden hacerlo como por la vía intervencionista, como la otra paciente gorda y darle sedación con el paciente despierto con dexnaeta. Opción B, si definitivamente hay que dormirlo, al ser de muy alto riesgo, se podría hacer en un centro con ECMO, con canulación ECMO. Y si no me lo canulan de una vez, pues podría intentar hacerlo, como decía, con un stepwise approach. Entonces, pues, intubarlo despierto, ver si aguanta, acostarlo, ver si aguanta. Y pues si se fue todo la mala, pues sí, canularlo ECMO, llamar al equipo ECMO, y si más o menos puedo controlar la situación y se complica, ir devolviendo los pasos. Exactamente, entonces ellos precisamente lo que hicieron fue lo segundo que comentaste, porque no había posibilidad de dar sedación, entonces fue llevada bajo anestesia general. Ellos igual hicieron la inducción con todas las recomendaciones que les describí a lo largo de la charla, colocaron incluso el tubo endotraqueal largo más allá de la compresión que estaba generando la masa, pero fíjense que pese a esto, ellos igual sí era una paciente de alto riesgo y no la canularon previo a la inducción. Y algo importante de este caso es que igual administraron relajante neuromuscular y la paciente posterior a ello empezó a desaturarse y la presión arterial ya era de 60/42. Entonces aquí viene la segunda pregunta y es en esta paciente con todas las connotaciones y el caso pues que lo que está desencadenando, donde hemos llegado en este punto, ¿qué sospecharían? Pues, no sé, yo creo que, no sé, de pronto una compresión mayor que hace que disminuya el retorno venoso y caiga el gasto cardíaco y no sé, pero no sé si es a costa del relajante neuromuscular que hace que haya mayor compresión o algo más en la patología o en la intervención. Sí, claro, más o menos. Y por eso, ¿y entonces qué harían? Pues recuerden que la paciente... Varias cosas que se pueden hacer. Dijiste, una de esas es que, bueno, es mucho más invasivo, pero que el cirujano entre y como que haga como la descompresión de la masa. Pero también podría ser de pronto con fibrobroncoscopio, entrar y de pronto hacer como bueno, no, pero ahorita no descomprimiría la vena acá. Pero si también se está desaturando, también hay compresión de la vía aérea. Pues entrar primero y ver si hay algo ahí. Y con eso, pues definir si de pronto el tubo de doble luz o algo para que funcione como un stent. Y no sé qué hacer para... Bueno, pues... Pero sí, ellos hicieron todas las consideraciones que has tenido, incluso aquí este caso me parece importante porque dicen, no, pues ECMO, pero resulta que muchas veces el ECMO puede demorar 10 a 20 minutos y el paciente ya se ha muerto cuando pues se logra hacer la canulación y todo el proceso respectivo. Entonces aquí ellos básicamente ¿qué hicieron? Hicieron todos los pasos, nada, la paciente estaba muy mal, estaba al borde de entrar ya en un paro cardiorrespiratorio y lo que hicieron fue hacer lo último que les mencioné, el cirujano levantó la masa y la paciente se recuperó. Entonces siempre un trabajo en equipo. Gracias.